Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo. Hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. Hasta la llegada del nuevo periodismo, también llamado de no ficción o crónica, el paradigma del periodismo tradicional sostenía la construcción de un periodismo objetivo, como si fuera posible reportar lo sucedido del exacto y preciso modo en el que los acontecimientos ocurrieron. ¿A qué se le llama nuevo periodismo? ¿Cómo trabaja un cronista el hecho noticiable? ¿Cómo cuenta lo que vio y lo que escuchó? Bueno, ustedes saben que la cultura hegemónica tiene, entre otras prerrogativas, la de poner los nombres de las cosas. Nuevo periodismo es una etiqueta que puso la cultura norteamericana a fines de los años 50, principios de los 60. Algo que había existido más o menos desde siempre, por lo menos desde Heródoto en adelante, lo cual son por lo menos 2500 años, que es la idea de mirar y contar utilizando recursos literarios para ello. El nuevo periodismo es una forma de escribir las noticias periodísticas. El periodista abandona esa prosa informativa despersonalizada y asume un punto de vista. No es que antes no existía el punto de vista, sino que antes, a través de distintos recursos narrativos, estaba disimulado ese punto de vista porque no podemos evitarlo, mirar a la realidad desde un determinado lugar. La definición teórica de nuevo periodismo surge fuera de la Argentina, surge en Estados Unidos. Pero hay un antecedente argentino insolayable que es la investigación de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, la década del 50. Walsh es un gran escritor y procede con máximo riesgo y absoluta libertad. Y esa puede ser una norma interesante para el periodismo, viejo, nuevo, de este siglo, del anterior o del próximo. Vamos al taller de crónica Águilas Humanas de Cristian Alarcón para ver cómo se escribe una crónica. Están reunidos. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué tiene que tener un texto para hacer nuevo periodismo? Yo creo que tiene que tener cuerpo. Que escribe haber pasado por allí. Alguien dice por ahí que habría que haber visto un amanecer, un atardecer, almorzado, cenado y ojalá dormido en el lugar al que se cuenta, ¿no? Y cuando vas a hacer una crónica, ¿no? Una investigación como la muerte del Frente Vital, ¿qué es lo que buscas? En ese caso, cómo se construye un mito urbano, suburbano, popular, muy argentino, al fin de una época que era la de la construcción de la pobreza. ¿Hay un rol social en el cronista que hace nuevo periodismo y que hace periodismo narrativo? Hay una responsabilidad. La crónica tiene varios límites y hace crisis en varios sentidos. Hacia un lado hace crisis en lo freak, porque se puso de moda escribir sobre raros.
Ahora, escribir solo sobre lo raro en sí no está mal. Quizás lo que no está tan bien es no hacerse las preguntas necesarias en torno a por qué se producen esas alteridades. Por otro lado, la crónica como solo el relato de lo siniestro y cómo salir de lo siniestro. Te enfrenta a los mismos desafíos que te enfrenta la literatura, que es que tiene que volver una y otra vez sobre los grandes temas universales, siendo siempre novedosa. Es muy difícil separar en este momento el periodismo tradicional del nuevo periodismo, de ahí que el cambio que generó en el periodismo tradicional es importante. Hoy la línea que separa lo uno de lo otro es bastante más difusa. Los diarios, las revistas están intentando permanentemente hacer esto que es nuevo periodismo más allá de los estándares de calidad que maneje cada uno de los medios. ¿Cuándo nació el nuevo periodismo y qué periodistas fueron artífices de esta forma de narrar la noticia? Siglo XIX, 1886, Argentina. El escritor cubano José Martí sienta las bases del periodismo literario como corresponsal en los Estados Unidos para el diario La Nación. Publica, entre otros artículos, El terremoto de Charleston. Es considerado uno de los precursores del nuevo periodismo en América Latina. 1898. El diario La Nación envía como corresponsal al nicaragüense Rubén Darío para informar sobre la situación española tras perder Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Sus crónicas y reportajes son ensayos cuidadosamente documentados. Siglo XX, 1928, Argentina. Roberto Arlt redacta para el diario El Mundo sus aguafuertes, en las que destaca una visión crítica de situaciones de la vida real. 1932, Francia. El cubano Alejo Carpentier termina de escribir Los Cánticos del Progreso, donde relata a modo de novela el horror real del experimento nazi. 1957, Argentina. Sale a la venta Operación Masacre, del escritor Rodolfo Walsh. La novela desnuda, tras una ardua investigación, los fusilamientos de José León Suárez durante el gobierno militar de la Revolución Libertadora. Se la considera un precedente del género de no ficción, ya que es el relato novelado de un hecho real. 1960, Estados Unidos. El periodista Norman Mailer publica el artículo Superman llega al supermercado, un trabajo sobre el Congreso de los Demócratas que designa a John Kennedy candidato a la presidencia. Se inicia con esta forma de escribir lo que se denominaría nuevo periodismo. 1963, Estados Unidos. El periodista y escritor estadounidense Tom Wolfe se convierte en uno de los exponentes fundadores del nuevo periodismo al publicar en la revista Esquire textos innovadores. 1966, Estados Unidos. El periodista Nicholas Tomalin rompe con las reglas tradicionales sobre cómo organizar un reportaje en el diario The Sunday Times. Relata cómo el general James Hollingworth conduce su misión de exterminio en Vietnam. Estados Unidos. Truman Capote, después de estar durante 5 años con los autores de un asesinato en un poblado de Kansas, publica A Sangre Fría. En la novela combina elementos literarios con otros propios de la investigación periodística. Se lo considera el padre del nuevo periodismo. 1971, México. Elena Poniatowska edita La Noche de Tlatelolco, un libro que relata el movimiento estudiantil y la masacre en la Plaza de las Tres Culturas. 1972, Argentina. El director del diario La Opinión le pide al escritor Osvaldo Soriano que haga una nota sobre el caso del joven asesino Robledo Puch. Soriano recopila los hechos a través de todos los testimonios existentes hasta el momento. 1974, Argentina. El periodista Tomás Eloy Martínez publica su relato periodístico La Pasión según Trelew. Allí expone la investigación sobre la masacre ocurrida 2 años antes, la cual se convierte en una prueba en el juicio por el hecho. 1981. Estados Unidos. La escritora y periodista Janet Cook gana el premio Pulitzer por una nota publicada en el Washington Post. El artículo describe la historia de un niño heroinómano al que la madre inyecta a diario. Al año siguiente, admite que la crónica es inventada debido a la presión interna del diario. 1991, Argentina. Martín Caparrós publica Crónicas de Fin de Siglo, una serie de artículos de sus viajes por el mundo. Fue distinguido con el prestigioso Premio de Periodismo Rey de España. 1994, Colombia. Gabriel García Márquez, uno de los principales exponentes de este género, crea la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Busca estimular las vocaciones, la ética y la buena narración en el periodismo. 1998, Argentina.
Martín Caparrós y Eduardo Anguita lanzan al mercado el tercer y último tomo de La Voluntad. Estos libros reflejan, tras un arduo trabajo de investigación periodística, la militancia revolucionaria de los años 70. Siglo XXI. 2003. Cristian Alarcón es hoy el exponente del nuevo periodismo. Tras investigar los escuadrones de la muerte en la zona norte del Gran Buenos Aires, edita Cuando muera quiero que me toquen cumbia, la historia de Víctor Frente Vital, un pibe chorro convertido en santo. 2005. Leila Guerreiro publica Los suicidas del fin del mundo, una novela de no ficción sobre el pueblo patagónico de Las Heras. Así como en la década del 60 hubo un cambio de paradigma en el periodismo, las nuevas tecnologías imponen ahora modificaciones en el manejo de la información para los medios tradicionales. Como predice Tom Wolfe, hoy la juventud confía en lo que dicen los blogs mucho más que en cualquier organización de noticias. La crónica es un periodista diciendo yo. No para hablar de sí mismo, yo siempre insisto en la diferencia entre hablar en primera persona y hablar de la primera persona. No se trata de cuando yo llegué a ese lugar, pasaron cosas extraordinarias, sino ir y contar esas cosas extraordinarias de una manera que no habría podido suceder si yo no estuviera en ese lugar, pero que no ponga el eje, el foco en el hecho de que yo estaba en ese lugar. Digo esto porque la primera persona está siempre presente en cualquier texto. Quiero decir, un texto es escrito por alguien. Y lo que tiene hacer crónicas es que es una mirada bastante subjetiva, ¿no?, del cronista que va a contar, ¿no? La crónica es eso, es la posibilidad de que 4 tipos vayan al mismo lugar y escriban cosas completamente distintas. Y ahora, por ejemplo, vos, Sebastián, ¿estás haciendo algún reportaje? Sí, sobre un personaje de La Boca que es una especie de superhéroe del conurbano, digamos, ¿no? Que vive en José de Paz y va a trabajar a La Boca con los turistas y estoy así hartándome de entrevistarlo, ¿no? Es casi ficción. Es un personaje de ficción, pero yo creo que se hizo ese personaje para que lo escuchen. Y me enganchó a mí para que lo escuche. Bueno, está ¿Cómo chocho, se llama? ¿no? Se llama... Su personaje es la hormiga roja, él se llama Florentín. La hormiga roja. ¿Vos vas Sí. a hablar una vez más con él? Lo voy a buscar y la idea también es como hablar con sus vecinos, ¿no? Y chequear un poco qué opina la gente de él, ¿no? Para hacer nuevo periodismo, para mí, lo más importante es la sensibilidad. Uno cree que lo más importante es escribir de determinada manera, pero en realidad lo que hay que hacer es mirar de una manera diferente. Hay que mirar de una manera diferente, hay que preguntar de una manera diferente y hay que fijarse en las cosas en las cuales uno no se fijaba antes. La técnica de escritura no es exactamente, no es lo que hace al nuevo periodismo. Lo que hace el nuevo periodismo es justamente tratar de condensar en una frase que sea literaria algo que tal vez sea literario en la propia vida, pero que no aparece en el periodismo como tal. Yo no creo que lo nuevo o lo viejo pase por la subjetividad del periodista. Uno puede buscar el ángulo subjetivo de los protagonistas de la noticia, pero el que lo escribe lo hace con la mayor objetividad posible. El ejemplo, que además se propuso ser prácticamente una demostración teórica, es la noticia de un secuestro de García Márquez, donde cada hecho que está narrado, cada diálogo que cuenta, han sido verificados y son auténticos. Lo que pasa es que él pone permanentemente el ángulo de la narración en el punto de vista subjetivo de los protagonistas. Pero la reconstrucción que él hace de ese punto de vista es absolutamente objetiva. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? O sea, vamos a buscar a la hormiga roja, que es su personaje, que es como un personaje misterioso, digamos. O sea, aparece cuando quiere aparecer y se va cuando se va. Yo creo que un periodista puede ser periodista con buenas fuentes y con un uso responsable de esas fuentes, sin necesidad de escribir divinamente.
Eso es periodismo. Ahora, también creo que hay un regodeo muy especial en lo estilístico, en algunos casos, que lleva a pensar que hacer crónica periodística o hacer nuevo periodismo es escribir bonito. Y eso es un peligro, porque para escribir bonito, una vez más, uno tiene que ir a la ficción. El periodismo necesita que, además de escribir bien, tengas un seguimiento obsesivo, casi serial en algunos casos con los objetos de tu crónica, que tengas un uso muy responsable de tus fuentes y que además trates de escribirlo de la mejor forma posible. Durante los años 60, en los Estados Unidos, varios periodistas promovieron una rebelión radical contra las costumbres y las fórmulas tradicionales de la labor profesional. Así es como comienza a vislumbrarse el denominado nuevo periodismo. Si bien está en duda cuándo y con quién comenzó este movimiento, muchos coinciden en nombrar a Truman Capote como su fundador al editar en 1966 su obra A Sangre Fría. En 1959, Capote había sido enviado por el periódico The New Yorker a un pueblo de Kansas para cubrir el asesinato de toda una familia. Pero lo que llamó la atención del reportero no fue la crueldad con la que se habían perpetrado las muertes o la ausencia de móvil aparente, sino la paranoia que se había generado en su entorno. La familia asesinada, los Clutter, eran el arquetipo del sueño americano de la década de los 50. El escritor y periodista trabajó 6 años en la elaboración del libro, que narra el asesinato del granjero y de su familia a manos de 2 ex convictos, que se alzaron con un botín de menos de $50. Durante su investigación, Capote estuvo con los asesinos para averiguar el móvil del crimen y las motivaciones de los homicidas, y para lograr una novela que mostrara la radiografía de toda una sociedad. Desde sus líneas, A Sangre Fría comprende las actitudes de los delincuentes, que son humanizados al narrarse sus vidas difíciles y tortuosas, y presentados como víctimas de una sociedad injusta. 2 años después de esta publicación, el periodista norteamericano Norman Mailer escribió Los Ejércitos de la Noche. En este libro contó, incluyéndose como personaje, los pormenores de una gigantesca manifestación contra la guerra de Vietnam. En octubre de 1967, Mailer fue parte de la protesta ciudadana hacia el Pentágono, no como reportero, sino como un manifestante pacifista más de los 200.000 que asistieron. Pero no fue hasta un tiempo después que decidió realizar la novela de 300 páginas, en la cual se describe cómo se vivió la efervescencia política a finales de los 60 en las comunidades intelectuales y universitarias. Con Los Ejércitos de la Noche, Mailer creó un relato de no ficción, una obra que es interesante como novela, como ensayo y como relato periodístico. Mucho se ha discutido sobre cuándo y con quién se inició el nuevo periodismo. Lo cierto es que, más allá de convencionalismos internacionales, en 1957, 9 años antes que A Sangre Fría, el escritor y periodista argentino Rodolfo Walsh publicó Operación Masacre. En esta novela ya se utiliza el método de ficcionar hechos periodísticos, aplicado en este caso a un crimen de Estado. Yo creo que para que el nuevo periodismo siguiera siendo nuevo, tendría que mantener el procedimiento de inicio, el procedimiento original que lo convirtió en algo distinto en su momento. Ese procedimiento, como decíamos, consistía en tomar de otros géneros, de otras formas de narración, maneras de contar que permitieran narrar la no ficción. Tomar en ese momento fue la novela negra americana, la novela social, 2 o 3 formas de contar que hicieran que el relato de la realidad se hiciera más atractivo, más fluido, más intrigante, más interesante. El problema es que el nuevo periodismo siguió copiando los resultados que ese procedimiento dio en 1960. O sea, se limitó a retomar una y otra vez esa forma de contar producto de aquel procedimiento. En lugar de mantener vivo el procedimiento y seguir buscando qué otras formas literarias, qué otros géneros podía apropiarse para seguir contando la realidad, para seguir contando la no ficción. Es cierto que la crónica periodística incluye este dilema respecto de cuál es el límite entre hacer periodismo con recursos de la literatura y hacer literatura. Me parece que en periodismo tiene que estar claro que uno no puede novelar. Insisto, uno puede tomar elementos narrativos, el uso de guiones de diálogo, el uso de una primera persona en el caso de que sea necesario, pero eso siempre tiene que estar ceñido
al dato de lo real, entre comillas. Periodismo, sea nuevo o sea viejo, tiene que ser periodismo. Si es pura ficción, imaginación, no es periodismo, es otra cosa, es literatura. Que puede ser buena, regular o mala. El periodismo tiene que estar contando hechos que han sido previamente investigados. En ese sentido, digamos, la obra de Walsh es una cumbre no superada, tanto por el rigor de la investigación que le permitió reconstruir los fusilamientos, a pesar de estar viviendo bajo una dictadura y en la clandestinidad y con todas las dificultades que eso supone, y además está escrito como los dioses. El ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. El nuevo periodismo vino a sincerar la falsa igualación entre el hecho ocurrido y la noticia, y explicitó que la mirada del periodista, es decir, la subjetividad de su perspectiva, formaba parte de lo que luego aparecía publicado. En este género, se combina la rigurosidad, la exactitud y la precisión fundamental para hacer periodismo con la participación activa y explícita de la mirada del sujeto periodista. Pero para entender más, pongamos el ejemplo de la gran obra de Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Hay un pasaje titulado Una imagen en la noche, en la que Walsh escribe: alzó la cabeza y vio el campo todo blanco. En el horizonte se divisaba un árbol aislado. 9 meses más tarde, comprobó con sorpresa que no era un solo árbol, sino el ramaje de varios, cortado por una ondulación del terreno que producía esa ilusión óptica. Incidentalmente, el detalle probó a quien esto escribe, por si alguna duda me quedaba, que don Horacio había estado allí. El único sitio desde donde se observa ese extraño espejismo es el escenario del fusilamiento. Y en la nota al pie correspondiente a ese fragmento del texto, Walsh indica: me había intrigado mucho ese dato topográfico que don Horacio mencionaba y que yo nunca había podido observar en mis 3 o 4 visitas al basural, hasta que fui un día con él y de pronto, tras buscarlo un buen rato, lo vi. Era fascinante, algo digno de un cuento de Chesterton. Desplazándose unos 50 pasos en cualquier dirección, el efecto óptico desaparecía, el árbol se descomponía en varios, y en ese momento supe, singular demostración, que me encontraba en el lugar de los fusilamientos. Los elementos periodísticos que aquí aparecen son la entrevista a don Horacio, el reconocimiento y conocimiento del terreno, visitándolo, la ficcionalización de la narración y el nivel de precisión y exactitud que le permite incluso a Walsh comprobar la veracidad de los datos que da don Horacio y por ende su credibilidad como fuente. Si desglosamos el párrafo en cuestión, podemos observar con más detalle todos los elementos que hacen falta para escribir apenas una ínfima parte de este tipo de textos, si es que pretendemos que estos sean una verdadera reconstrucción de los hechos. Así vemos que de no haber trabajado de este modo, y si Walsh se hubiera quedado solo con el relato de don Horacio o solo con su observación inicial, no hubiese advertido lo fundamental para conocer dónde y cómo habían ocurrido los acontecimientos. Es decir, no hubiera podido dar con uno de los hechos más importantes de esta obra maestra del nuevo periodismo. Para alcanzar la profundidad y conocer más al personaje, Sebastián entrevista en La Boca a los vecinos que conviven junto a la Hormiga Roja. ¿Lo conocés hace un tiempo? Sí, la hormiga, sí. ¿Qué opinás? Parece que está medio rayado. Y él lo que quería hacer era, en una de las esquinas de allá, él quería, no sé bien cómo quería hacer, pero quería que el poema, que las letras, todo eso llegara a la gente, ¿viste? Hay poco nuevo periodismo. Está pensado para las revistas, está pensado para los suplementos y está pensado para alguna crónica en especial del día. Y esto me parece que tiene que ver con la forma de producción que estamos teniendo del periodismo en este momento. Creo que es un periodismo muy rápido, muy veloz, de muy bajo costo económico para las empresas, y eso lo que genera es una merma en la calidad del producto. Una de las primeras cosas que aprendemos en la vida es a contar.
Es como un músculo, hay que ponerlo en práctica y sí hay varias herramientas que uno tiene disponible y las aprende a usar. Lo que pasa es que la escritura, a lo largo de la historia dio poder, ¿no? Manejar quién sabe y quién no sabe leer y escribir era manejar el poder. Bueno, eso no fue gratuito. Todavía ese respeto sagrado a la escritura no se rompió, se siguió transmitiendo. A mí lo que me interesa, no sé si es un aporte, lo que me interesa de la crónica es que es política. Cada diario, en su apariencia de inocencia, cada día está poniendo en escena una idea del mundo que dice los que importan son los ricos, famosos, futbolistas, tetonas, etcétera, etcétera. Y vos, lector, no importás nada, si no estarías acá. En eso digo que la crónica es fuertemente política, en que dice, no, lo que importan no son estos que salen siempre en los diarios, sino el otro 98%. Y, por lo tanto, postula, al decir eso, otra idea del mundo. Yo creo que cuando un lector lee crónica tiene que entregarse. Si hay duda, no tiene sentido que la lea. Más allá de dónde nace la duda, quizás la duda nazca del texto mismo, que no es solvente, que despierta sospechas en quien lo lee. Una buena crónica en general quita del medio la pregunta sobre la verdad. Uno la lee y cree. Yo confío en que no se van a estar haciendo preguntas respecto de qué es verdad y qué no, porque eso es crónica y la crónica es periodismo y el periodismo se supone que no es ficción. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión, una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay distintas miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como los medios de comunicación, que de un hecho construyen la noticia. Los medios eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa.